Buenos días, damas y caballeros. Es para mí un honor presidir la sesión plenaria número 3 del Encuentro Científico Internacional de Verano. A continuación vamos a dar inicio a la exposición del doctor Yuri Ravelo. El tema que va a exponer él es importancia de la evaluación de riesgo en radioterapia. El doctor Yuri Ravelo pertenece al Instituto Peruano de Energía Nuclear, es especialista en protección radiológica, licenciado en física. A continuación, les dejo con el doctor Yuri Ravelo. Aplausos, por favor. Buenos días con todos. Bueno, no soy doctor, soy licenciado en física. Doy gracias a Dios por estar aquí presente. Es un honor para mí haber recibido la gratísima invitación del doctor Modesto Montoya a nuestro instituto para poder estar en esta maravillosa reunión. Recuerdo justo hace un momento, estaba recordando que la primera vez que participé en esta reunión fue en la casa del doctor Modesto Montoya. Apenas éramos unos 10 personas. Ahora tenemos un auditorio bastante grande y veo bastantes participantes. Eso es muy bueno para nuestro país, que necesita que se transfiera toda la información que nosotros podamos desarrollar en diferentes áreas, campos de la ciencia y la tecnología. Y bueno, voy a tratar de presentarles el día de hoy un trabajo que hemos estado realizando a través de un proyecto del Foro de Entidades o Autoridades Reguladoras en el campo de la protección radiológica, donde nuestro país es integrante apenas hace un par de años, pero que ha sido de gran importancia para el desarrollo de este tema, de este campo de la protección radiológica para nuestro país, tomando en cuenta que, por ejemplo, en este foro de reguladores se desarrolló este tema muy importante que es la evaluación de riesgo en radioterapia. Y ahora este año se está ya pensando desarrollar esta misma metodología de evaluación de riesgo ya en otros campos del uso de las radiaciones ionizantes, no solamente en el campo médico como es la radioterapia, que es apenas también una rama de la medicina. Hay otro campo también muy importante que es la medicina nuclear, el diagnóstico médico con rayos X y, como decía, hay otros campos que también este año está comenzando a desarrollarse un proyecto para la evaluación de riesgo en la parte industrial, que es donde nuestro país lamentablemente ya ha tenido varios incidentes. Algunos de ellos, gracias a Dios, no han sido muy graves, o sea, no han muerto ellos, los que se han expuesto, pero sí las lesiones han sido muy dañinas. Bien, esta exposición entonces empieza con qué es lo que nosotros pensamos de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sentimos cada vez que salimos de nuestras casas o cuando entramos al baño? ¿No? Cuando a veces escuchamos o recordamos de que los peores accidentes a veces ocurren dentro de casa, pero también existen accidentes que vemos fuera de casa, como por ejemplo cada día cotidianamente salimos a las calles, cruzamos avenidas, a veces muy congestionadas, y a veces cuando no conocemos un poco el tema al cual nos estamos exponiendo, pretendemos, ¿no?, o creemos que la radiación ionizante, como lo que produce, por ejemplo, un material radiactivo o un equipo de rayos X, ¿no?, nos consideramos que de repente es muy riesgoso, ¿no? Nadie de repente pensaría o estaría muy receloso de trabajar, por ejemplo, en una central nuclear, teniendo en cuenta de esos dos accidentes que ha habido ya en el mundo, ¿no?, el caso de Chernobyl y de Fukushima en el 2011. Entonces, hay una percepción de riesgo, pues a veces con el aspecto de la radiación ionizante un tanto equivocada.
Entonces, con esta pequeña introducción quiero mostrarles que a veces hay más riesgo cruzar las calles que enfrentarnos a la radiación ionizante. Entonces, por ejemplo, acá vemos un cruce y vemos aquí encerrado en círculos a 3 personas o 3 grupos de personas, ¿no?, cruzando la calle en forma indebida. El riesgo de cruzar ahí y de sufrir un accidente, teniendo en cuenta las estadísticas, pues nos harían pensar que es muy riesgoso, ¿no? ¿Por qué vas a cruzar ahí? Sin embargo, para nosotros la percepción de riesgo de cruzar en esos lugares indebidos no nos parece así. Yo todos los días, cuando estoy cruzando por la Avenida Brasil para llegar a mi trabajo, el semáforo peatonal dice no cruce. Sin embargo, yo me quedo solito esperando y todo el mundo cruza. Entonces, y a veces cruzan mirando hacia atrás para ver que el carro que viene no se los lleve. Entonces vemos pues que es muy riesgoso, ¿no? Y vamos a ver que cuántos accidentes ocurren en estos casos, ¿no? Por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? Miren la cantidad de muertos que ocurren con este tipo de accidentes de tránsito. Son más de 3.000 muertos. Y de este número, de la imprudencia del peatón, suele ser más del 20%. Es bastante alto, ¿no? Pero así somos, ¿no? Vemos un cruce, vemos que podemos cruzar y cruzamos. No evaluamos ahí el riesgo, ¿no?, al cual nos estamos exponiendo. En el caso de radioterapia, tenemos apenas unos pequeños casos que han ocurrido a nivel mundial en estos 30 años, 40 años que se viene, siguiendo en cuanto a los accidentes o eventos reportados por algunas entidades internacionales, como el ICRP, que es una entidad internacional que no regula, pero recomienda sobre los temas de protección radiológica. En estos 40 años más o menos hay más o menos 1.800 pacientes. Comparen con los 3.000, el caso que hemos visto anual. En estos 40 años solamente ha habido alrededor de 1.800 incidentes con estos pacientes. Claro que eso no justifica que se expongan los pacientes indebidamente. Sin embargo, vamos a ir viendo, conforme avancemos en las diapositivas y los que les voy a presentar, la importancia que está tomando, ¿no?, nuestro país a nivel mundial también sobre el interés, ¿no?, de evaluar y cómo al evaluar el riesgo uno puede tratar de mejorar o evitar en la medida de lo posible la ocurrencia de estos accidentes o incidentes. Bien, entonces decíamos, ¿no?, la evaluación que tenemos nosotros, percepción de riesgo con respecto de tránsito, lo decía, ¿no?, que no lo vemos muy riesgoso porque cada vez cruzamos por zonas indebidas. En cambio, la radioterapia, a veces hay muchos pacientes o hay personas que no quieren hacer incluso radioterapia por este miedo, ¿no?, a la radiación. Pero hay que tener temor. Tenemos entidades a nivel de nuestro país que se encargan justamente de vigilar, de que se controle las exposiciones y las radiaciones en esta práctica tan importante. Bien, vamos a ver un caso que lo he considerado dentro de los varios accidentes que han ocurrido, algunos muy graves, donde ha habido muchos pacientes fallecidos. En este caso no han sido muchos, gracias a Dios, pero muestra algunos detalles de muchas partes cuando no se evalúa el riesgo o no se los considera, ¿no? Y vamos a ver cómo este accidente que ocurrió en España, no en Latinoamérica, sino en España, un país industrializado, un país con nivel cultural mayor que el de nosotros. Sin embargo, vamos a ver que a veces tendemos a sobreestimarnos
nuestra capacidad y cómo esa subestimación nos puede llevar a accidentes fatales. Este accidente ocurrió en Zaragoza en el año 1990, ocurrió en el 5 o 7 de diciembre. Bueno, ese mismo año hubo varios eventos internacionales, por ejemplo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica emitió un reporte, el famoso reporte 60, que nos habla sobre las recomendaciones de protección radiológica, límites de protección radiológica, bueno, etcétera, ¿no? Todo en el tema de protección radiológica que sirvió para después sacar las normas básicas, que son las que se utilizan a nivel mundial como recomendación para regular el uso de las fuentes de radiaciones ionizantes. Y ese mismo año, también el año 90, tuvimos infelizmente, no sé si felizmente, fue elegido el presidente Alberto Fujimori, y ese año tuvimos un Fujishock, no sé si se acordarán, y por esa época vivíamos pues lo del terrorismo y teníamos mucho miedo al salir de la calle. Mucha gente no sabía si iba a regresar de retorno a casa, porque en cualquier momento se podía presentar una explosión, ya sea un coche bomba o otro artefacto explosivo, ¿no? Entonces, me gustó entonces por eso escoger este caso, este evento, este suceso que ocurrió en España. ¿Y qué pasó en ese año 1990? Vamos a relatarlo. Bueno, el 6 de diciembre ocurrió que el acelerador dejó de emitir electrones. Estos aceleradores producen electrones y fotones, y los electrones se utilizan para hacer irradiaciones a órganos que están cerca de la superficie de la piel, y son muy efectivos para el tratamiento de cáncer. Este acelerador era un acelerador ligeramente antiguo, ya tenía más de 10 años en este instituto, allí en Zaragoza, y de un momento a otro dejó de emitir los electrones. Y entonces llamaron a un técnico que estaba por ahí cerca, que estaba reparando una unidad de cobaltoterapia, no era un acelerador. Y entonces esta persona comenzó a reparar el equipo, ¿no? Con la idea, con el fin de pues nuevamente volver a reactivar el haz de electrones y comenzar nuevamente los tratamientos. En los hospitales suele haber mucha presión para que los tratamientos no se interrumpan, ¿no? Porque puede haber demandas de los pacientes, quejas, y eso, bueno, trae muchos problemas, ¿no? Tanto periodísticos como internamente de forma administrativa, también en los hospitales. Por eso que los hospitales siempre tienen mucho cuidado en evitar, ¿no?, que se interrumpan los tratamientos a los pacientes. Y bueno, entonces en este caso el acelerador, este es un acelerador especial que funcionaba a 36 MeV. Ya últimamente ya no se fabrican este tipo de aceleradores, lo máximo que está llegando ahora últimamente es a 18 MeV. Pero eso, como les decía, no era un acelerador bastante antiguo, esto estamos hablando del año 90, esto fue fabricado en la década del 70. Y bueno, entonces el técnico, como decía acá, ¿no?, consultaron porque vieron una discrepancia después de la reparación, veían que la aguja que marcaba siempre 36 y se preguntaban, ¿no?, ¿por qué seguía marcando 36? Y cada vez que cambiaban la energía, porque este acelerador podía variar, la energía máxima era 36, pero la energía mínima era 7. Entonces decía, ¿por qué no cambiaba? Entonces para seleccionar la energía tenían unos botones. Y entonces ellos cambiaban y entonces el técnico dijo, no se preocupen, se ha quedado pegado la aguja. ¿Ah? ¿Ustedes qué dirían? Que alguien en su trabajo de repente con un equipo electrónico les diga, uy, se ha quedado pegado la aguja. ¿No? La mayoría diría, no creo, ¿no? Yo creo que hay que revisar qué ha pasado, porque esa aguja se ha quedado pegado. Pero en este caso, increíblemente, creyeron lo que el técnico les decía, ¿no?
que se había quedado pegada la aguja, bueno, se quedó pegado. Entonces volvieron a reanudar los tratamientos y se irradiaron 27 pacientes. Y durante 10 días. Y después descubrieron, vamos a ver, uno de los operadores posteriormente dijo, no, qué extraño que la aguja siempre se mantenga en 36. Entonces hizo una consulta a los físicos. En esa época no había físicos médicos todavía trabajando en esta área de radioterapia. Apenas había algunos físicos que apoyaban a otras áreas en el tema de protección radiológica. Y algunas mediciones todavía no estaba reglamentado en España y en muchos países también. Incluso en nuestro país todavía no está reglamentado o reconocido, ¿no? La carrera de física médica. 3 minutos. ¿3 minutos más? Uy, ya. Bueno, me están dejando bastante corto, 3 minutos. Pues vamos a avanzar más rápido. Entonces, en esos 10 días se irradiaron, como decía, 27 pacientes, de esos 15 fallecieron. Y lo que se ve en este accidente, pues es una cadena de secuencia de errores, que lo vamos a ver en lo que nos dice la Sociedad de Física Médica en España, que después analizó este evento algunos años después. Entonces acá vemos que dice que el origen de los hechos fue un cortocircuito que ocurrió en un transistor, que era que alimentaba una bobina para que haga la deflexión de los electrones hacia el paciente. Entonces, como variaba los botones, la energía, y siempre la aguja no variaba. ¿Por qué? Porque la energía, conforme varía la energía de los electrones, físicamente, ¿no?, recorren un radio diferente. Pero en este caso, estaban recorriendo todos el mismo radio. Y eso significaba que estaban todos seteados a un solo rango de energía. Pero eso el técnico no le evaluó, o faltaba experiencia y conocimiento de este equipo de equipo. Él trató nomás de tratar de que se produciera un haz, sin considerar que esto podría traer esa consecuencia, ¿no?, de mayor energía, y por lo tanto las dosis podían ser muy altas. Y se dieron dosis muy altas a los pacientes, 7 veces más de lo que debería haber recibido. Por eso que ocurrió, ¿no?, que muchos de estos pacientes, del grupo de 27, 15 hayan podido fallecer justamente a este tipo de radiación. Acá también hubo un problema. Bueno, como les decía, ¿no?, una consideración de los técnicos, ¿no?, que se creyeron de que no cumplieron las formas administrativas. No escucharon que los pacientes se quejaban, porque al ser 7 veces la radiación que estaba llegando al paciente, los pacientes pues sentían que eran quemados, ¿no? Y algunos no les escuchaban, no les decían, no, eso es natural, que la radiación, bueno, quema un poco. Pero esto era demasiado. Se había producido de tal forma la configuración electrónica que hacía el haz mucho más concentrado de lo que usualmente debería haber sido. Por eso entonces se tuvo estos 15 pacientes que fallecieron. Entonces, ¿cómo se pudo haber evitado todo esto, no? Pues se pudo haber evitado a través de una evaluación de riesgo, ¿no? ¿Cómo hacemos una evaluación de riesgo? Pues hay diferentes metodologías. Aquí se presenta más o menos en forma genérica cómo es que hace una evaluación de riesgo, ¿no? Primero preguntándose, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que de repente, como el caso del técnico, ¿no?, que sobreestimó, no consideró la capacitación o la expertise del técnico que tenía que reparar, no consideró llamar a un físico o a un técnico, ¿no?, que revisara lo que él había hecho. Todas esas cosas, pues, que nos llaman a la atención, ¿no?, cuando se tiene que usar este tipo de equipos. Tenemos ahora las normas básicas que han sido publicadas el año pasado, apenas a mitad de año,
Y en estas nuevas normas básicas nos hablan la importancia de la evaluación de riesgo en el área del uso de las radiaciones ionizantes. Entonces, en base a eso es que el foro de reguladores ha tomado esto, no que sea el año pasado, ¿no?, sino que esto de recomendación ya viene de años anteriores, desde el reporte del año 90, ya se estaba recomendando que se hagan este tipo de evaluación de riesgo en el uso de las fuentes de radiaciones ionizantes, sino que en esta recomendación del 2014 se está poniendo ahora mucho mayor énfasis, tanto en la parte médica como en otras prácticas industriales, como les había mencionado, donde hemos tenido varios casos. Y bueno, este foro de reguladores ha hecho bastante trabajo. También el organismo de energía atómica ha hecho muchos trabajos, como podemos ver en esa transparencia. Y bueno, aquí tenemos una metodología que se llama la matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo es la que a través del foro de reguladores se ha elaborado. Es una metodología que ha permitido pues que los hospitales lo puedan aplicar, porque la metodología de riesgo es una metodología que requiere mucha experiencia de la persona que lo quiere aplicar, ¿no? Entonces los hospitales, el médico o los tecnólogos, pues no tienen esa capacidad o esa experiencia. Entonces este foro desarrolló una metodología que se llama la matriz de riesgo, y a través de esta matriz de riesgo es que se ha logrado pues desarrollar una técnica mucho más sencilla y práctica, y que ellos lo pueden emplear para evaluar el riesgo que ellos tienen, y en base a ese riesgo pues entonces ellos pueden determinar, ¿no?, cuáles son las debilidades y fortalezas que ellos tienen en su institución, y así a través de esto pueden decir, ¿no?, hay sucesos iniciadores o procedimientos que tienen que mejorarse para reducir el riesgo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el Instituto Peruano de Energía Nuclear para poder poner nuestra normativa una exigencia mucho más estricta en este tema de la evaluación de riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo en radioterapia y en muchas prácticas, pues sobre todo en el uso de las fuentes de radiaciones, es algo muy importante, ¿no? Aquí vemos la página web del Foro de Reguladores, o si alguien está interesado aquí, ¿no?, conocer un poco más de esta metodología, ahí en esa página web usted puede descargar el archivo de esta software que permite la evaluación de riesgo. Bien, bueno, ha sido bastante rápido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Se le agradece al licenciado en física Yuri Roger Ravelo Rasenberg por su brillante exposición, y saludamos la presencia del ingeniero Julio César Román, director de la Oficina Técnica de Autoridad Nacional del IPEM. Por favor, pedimos que se pare para que le den un aplauso. Bueno.